bendición. Amén. Qué bueno es el Señor. Por gracia y misericordia de Dios, así ya. Allá está otro varón, Albert. Albert, bienvenido, Dios te bendiga. Él es también de nuestra época. Con Octavio nos conocimos, éramos sardinos. Yo conocí al Señor a los 14 años de edad. Tenía 14 añitos cuando conocí al Señor. Imagínate el tiempo que ya pasa, ¿verdad? Pero es una bendición de Dios. Y le digo a los jóvenes que nunca pongan en duda el ser parte de la obra y el poder caminar con Dios, porque es una tremenda bendición. Amén. A veces como jóvenes estamos queriendo ser jalados por este mundo, pero Dios no quiere que eso sea así, sino que les sirvamos a Él, que se conviertan en jóvenes y jovencitas llenos del poder del Espíritu Santo, que impacten a esta humanidad. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el tema de hoy, un tema poderoso. Gloria a Dios. Caminando en lo sobrenatural. Bueno, Dios me ha dado, no sé, tengo una inclinación por enseñar la palabra, me gusta mucho. Y quiero hoy enseñar un poco de la palabra, de lo que tenemos allí. Espero que usted aprenda y sea edificado. Amén. Hoy vamos a estar hablando en este tema de 3 preguntas. Vamos a tratar de resolverlas y espero que usted sea edificado. Lo primero que vamos a ver es qué es lo sobrenatural. Lo segundo es cómo logramos caminar en lo sobrenatural. Y lo tercero es qué impide que usted y yo caminemos en lo sobrenatural. Vamos a leer el texto que está basado en Mateo 14, versículo 22 al 33. Dice la Escritura, la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor, invoco tu presencia, tu poder sobre este lugar. Señor, abre el entendimiento de tu iglesia, que podamos ser edificados con tu palabra. Señor, que haya revelación, que haya entendimiento, que es una palabra llena de sabiduría y de la gracia y del favor tuyo, Señor. Úsame, te lo pido, Dios, como instrumento en tus manos, y habla, Señor, que tu pueblo escucha, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. La primera pregunta que vamos a resolver es: ¿qué es andar sobre lo sobrenatural? ¿Qué es? ¿Qué se imagina usted? Yo le podría preguntar: buenos días, ¿qué es andar sobre lo sobrenatural? ¿Usted qué pensaría? ¿Qué se imaginaría? ¿Qué piensa? ¿Qué es andar en lo sobrenatural? Milagros. ¿Qué más? Tener esa fe, madurez. Resulta que el texto tiene un contexto, y en este pasaje que acabamos de leer hay un antecedente, y ha acabado de ocurrir un milagro, y es el milagro de alimentar más de 5.000 personas. Más de 5.000 personas. Y podemos encontrar en el capítulo 14, versículo 16, lo que es caminar en lo sobrenatural.
Dice la Escritura que venía mucha gente a Jesús, más de 5,000 personas, y los discípulos, como siempre en nuestra humanidad, estamos mirando qué hacer, ¿verdad? ¿Qué hacer en nuestra humanidad? ¿Cómo podemos actuar? ¿Cómo podemos resolver las cosas? Y nuestra mentalidad no nos da el nivel o el espacio para poder caminar en lo sobrenatural. Jesús les dice a ellos en el versículo 16, porque ellos le están diciendo, despídelos, que se vayan a comprar comida, hay demasiada gente. Nosotros como ministros tenemos desafíos para lograr. Y a veces estamos pensando, ¿cómo lo hago? Y le metemos mano al asunto, ¿verdad? Y queremos en nuestra fuerza hacer las cosas. O usted también, en alguna necesidad que se le presente, usted quiere meter la mano, usted quiere actuar, usted quiere hacer algo, usted se resiste, usted dice, pero ¿cómo es posible? No puede ser, tengo que hacer algo. Y es cierto, hay que hacer algo, pero no hacer algo en nuestra voluntad. Los discípulos aquí están tratando de dar una respuesta a una necesidad de alimentar. Más de 5,000 personas están diciéndole al Señor, despídelos, que se vayan, que vayan a comprar comida. Pero mira la respuesta tan tremenda que el Señor les da. Le dice el verso 16, Jesús les dijo, no tiene necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Verdaderamente los está metiendo en un aprieto bien grande. Denles ustedes de comer. Y eso es lo que constantemente Dios le dice a la iglesia, actúen, hagan. ¿Y de dónde nace el derecho de Dios para decirnos que hagamos y que actuemos? De lo que Él ya ha hecho por nosotros, de lo que Él ya ha depositado en nosotros. Y una de las errores de la iglesia es desconocer y ser miopes ante el potencial que ya tenemos. Dios nos ha dotado de un potencial impresionante. Dios nos ha dotado de cosas maravillosas. La Biblia dice, y el Señor lo prometió allá en Juan capítulo 14, dice que mayores cosas haríamos en su nombre. Y olvidamos esa palabra, ¿verdad? Y el Señor les está desafiando, les está diciendo, denle de comer. Pero ¿qué pasó? Dice aquí, ellos responden el verso 17, ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. En mi experiencia como pastor, cuando me he enfrentado a situaciones económicas difíciles, siempre viene a mi memoria este milagro. Y siempre digo, lo único que tengo que hacer es llevar 2 peces y 5 panes delante del Señor. Él hará el resto. Eso se llama el milagro de la multiplicación. En la física existe una ley que se llama la sinergia. ¿Alguno lo ha escuchado alguna vez? No sé. La sinergia es la capacidad de multiplicar la fuerza. Yo le podría decir a usted, si un caballo de carga puede arrastrar 2 toneladas, ¿cuántas toneladas pueden arrastrar 2 caballos de la misma especie, de la misma manera, del mismo monte? ¿Cuántas toneladas cree que si uno arrastra 2 caballos, cuántas toneladas pueden arrastrar? Y uno podría decir, pues si uno arrastra 2 arrastrarán 4. Pero en la ley de la sinergia que Dios estableció, se dice que si un caballo arrastra 2 toneladas, 2 caballos pueden arrastrar 8 toneladas. Es una multiplicación. Y eso es una realidad, es una ley que existe. Por eso Dios habla de la unidad. Por eso Dios dice que estemos unidos. No tiene otro sentido de la unidad, sino es el poder que emana cuando nos unimos, cuando unimos fuerzas. Y cuando usted viene delante de Dios y en ese desafío de hacer cosas grandes, usted debe de ponerse a pensar, no tengo, coloque lo que tenga delante del Señor. Lo único que ellos tenían era 2 peces y 5 panes. Dígale que está a su lado, es suficiente para Dios. Y ese es el milagro de la sobrenaturalidad. Porque cuando hablamos de sobrenatural, estamos hablando de andar sobre lo que es natural. Hay una cosa interesante, Dios es Dios sobrenatural. Porque usted todo lo que mira es sobrenatural. Y la Biblia dice que por la palabra, Hebreos capítulo 11 dice que fueron creadas las cosas. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces es lo sobrenatural. Nos preguntamos aquí en este seminario, caminando en lo sobrenatural, y debemos de pensar, bueno, ¿cómo es caminar en lo sobrenatural? Y estamos viendo aquí un milagro que antecede a lo que es el tema de este seminario, ¿verdad? Dice entonces que el Señor le dijo el verso 18, traedlos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando
los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos. Y esta parte me agrada, y siempre que oro le digo: Señor, que mi vida pueda comer, saciarme y que sobra. Dígale al que está a su lado: eso es sobrenatural. Que comamos, nos saciemos y que sobre. Y eso fue lo que ocurrió, ¿verdad? Dice que comieron todos, se saciaron y recogieron de lo que les sobró, de los pedazos, 12 canastas. Y los que comieron fueron como 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Es impresionante, y en nuestra mente no nos alcanzamos a imaginar cómo de 2 peces y 5 panes comieron más de 5,000 personas, se saciaron y aún sobró. Es algo impresionante. Estudiando esta palabra, me venían textos, por ejemplo, en el segundo libro de Reyes, dice que ya está Eliseo funcionando. Y ustedes recuerdan ese texto, no sé si lo recuerdan algunos, creo que es por allá en el capítulo 12:3, dice que él llegó donde estaban los profetas en Gilgal y había hambre. Y él dijo que colocaran la olla para que comieran, hicieran un potaje. Y uno de los que estaban allí viendo la necesidad sale al campo y va y llena su delantal con una cantidad de frutos de una planta llamada una parra. Era algo venenoso. Y lo trae y lo pica en el potaje o en el guiso que estaban haciendo. Él quiere hacer algo, él ve la necesidad y quiere ¿qué? Meter la mano. Pero cuando sirven el potaje, ¿qué ocurre? Dicen: veneno hay en esta olla. Y sabe una cosa, para caminar en lo sobrenatural debemos de siempre pensar qué es lo que yo voy a hacer. Porque cuando a veces hago las cosas que Dios no me ha mandado a hacer, puedo estar colocando veneno en las cosas. Para caminar en lo sobrenatural debemos de caminar de la mano de Dios. Debemos de escuchar la voz de Dios. Ahora, es sobrenatural lo que acabamos de ver, ¿verdad? Es sobrenatural también en Daniel, cuando Sadrach, Mesach y Abednego, que son amenazados de ser echados en el horno de fuego, ellos se paran firmes y dicen: arrójanos, nuestro Dios nos va a salvar, y si Él no nos salva, pues de todas maneras no nos vamos a inclinar. Esa es una fe determinante, ¿verdad? Que busca ¿qué? Lo sobrenatural. Cuando me casé, pagué arriendo por algún tiempo. Y un día me senté a hacer cuentas. Y dije: ¿pero yo qué estoy haciendo? Y sumé, y eso era un poco de millones de pesos de los años que había pagado arriendo. Y dije: Dios mío, yo no puedo seguir pagando arriendo. Lo único que tengo cada mes es que me abran la puerta y me digan: Señor, hasta luego, se le acabó el contrato. Y me puse a orar. Y oré con tal vehemencia, con tanta fuerza, y yo recuerdo que me postraba y clamaba. Y llegó un momento que dije: Señor, entrego todo lo que tengo, lo que había logrado conseguir, la nevera, la estufa, la cama, los muebles, y lo entrego todo. Pero yo quiero una casa. Me dije: necesito una casa alquilada, llena de lujos. Si lo único que tengo es la salida, yo necesito la propiedad, algo que me dé la seguridad. Y en esos días me llama alguien y me dice: están vendiendo una casa. Yo escucho la oferta y era algo bien chistoso. Un señor que se colgó en sus cuotas y le iban a rematar su casa, y arreglamos en ese tiempo por 8 millones de pesos. Con mi esposa habíamos hecho un ahorro de 2,5 millones en el banco. Tenía un Renaultcito 6, todo desbaratadito ese carro, y un computador viejo que me habían regalado y lo tenía. Y yo fui osadamente y le dije al tipo: no tengo sino esto. Me lo recibe y me dijo: présteme para acá eso. Y me firmó papeles. Los papeles quedaron a nombre de él, pero él me firmó una garantía de que cuando termináramos de pagar la casa me la iba a dar a mí. Y así lo hice. Pagué, pero yo no sabía que el tipo había reestructurado el crédito en varias ocasiones, y eso había inflado la deuda, y llegó un momento donde yo ya no pude pagar la mensualidad en el banco, porque yo seguí pagando la mensualidad que el tipo debía en el banco. Llegó un momento en que no pude más, yo no pude más. Me llegó a subir en ese tiempo, hace bastante tiempo, hace unos 17 años, 16 años atrás, llegué a pagar una cuota de 500,000 pesos. Para mí era algo realmente bien significativo. Yo no sabía qué hacer, pero clamaba a Dios, y vino a mi corazón una paz, una tranquilidad.
El que se aparecía como dueño ya se había mejorado en su economía y me amenazaba, me decía, si no pagas, pásame mi casa, vuelvo a mi casa, y me decía, no te doy un peso, ya